Entonces, antes de presentar a nuestra invitada de la sesión de hoy, quiero darle la palabra a la profesora Ana Lucía Jaramillo para que pueda pues, compartir un saludo también para esta última sesión y oficializar de alguna manera como el cierre de esta primera temporada que tendremos justamente el día de hoy. Ana Lucía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, hola Juan Pablo, Angélica, Pilar. Creo que somos muy afortunados de tenerte hoy a la profesora Pilar Hernández como una de las sesiones de cierre de esta primera temporada de la Cátedra del Cuidado. Conozco el trabajo y he leído el trabajo de Pilar y tuve el gusto de conocerla hace muchos años. Probablemente ya no se acuerde de mí en una conferencia de la APTA. Siempre los chiquitos nos acordamos de los grandes a veces no nos acordamos de todos los chiquitos. Entonces, cuando supe que la última sesión iba a ser con Pilar, dije que afortunados somos. Pero solo quisiera agradecerles a todos los que nos han acompañado, agradecer el apoyo de la facultad y particularmente el trabajo de Juan Pablo, el trabajo de Angélica en armar esta cátedra junto con el Departamento de Psicología, varios de los profesores de psicología y los invitados nacionales e internacionales. Creo que a un espacio muy productivo de reflexión, y eso quería hacer, de reflexión sobre el bienestar y el cuidado propio desde diferentes perspectivas. Y creo que estamos muy contentos y muy entusiasmados de poder seguir, ojalá con una segunda, tercera, cuarta, ya veremos cuántas temporadas que nos permiten seguir reflexionando con el público propio de la universidad y la facultad, pero también con un público más amplio sobre lo que significa esto de cuidarnos a nosotros mismos, pausar, reflexionar. Entonces, pues eso era todo lo que quería decir y bienvenida Pilar y bienvenidos todos a esta última charla de esta primera temporada. Muchas gracias, Ana Lucía, y pues nuevamente mil gracias también a todos los profes y las profes del Departamento de Psicología que nos acompañaron. Quiero entonces presentar brevemente a nuestra invitada para la sesión de hoy. Y quiero pues también agradecerles a todos los que se están conectando en este momento, a los que nos están mandando sus saludos aquí por Zoom, pero también veo que nos están saludando también en Facebook, entonces también pues nos alegra mucho que nos puedan acompañar en la tarde de hoy. Bien, hoy nos acompaña Pilar Hernández Wolf. Pilar es profesora titular en el programa de terapia familiar en la Universidad de Lewis and Clark en Portland, Oregon. Pilar es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Massachusetts en Amherst, en Estados Unidos. Ha enseñado, escrito y realizado investigaciones en contextos nacionales e internacionales, incluyendo también investigaciones muy interesantes sobre su país natal, Colombia, pero también sobre México y Estados Unidos. Pilar es sin duda una de las pioneras y de los referentes fundamentales en un concepto que es el concepto de resiliencia vicaria en el contexto de tratamiento de sobrevivientes de tortura y servicios de salud mental en los que se aborda o se trabaja también con la violencia sociopolítica. Pilar es autora de numerosos artículos y muchos capítulos y también es autora de dos libros muy interesantes. Un libro que se llama Latinos, A Borderlands View of Latinos, Latin Americans and Decolonization, Rethinking Mental Health, y un libro en español que tenemos la fortuna de tener en español, editado por la Universidad Javeriana de Cali, que se llama La resiliencia vicaria en las relaciones de ayuda, que escribe en conjunto con Victoria Acevedo. El interés principal en este momento de Pilar está justamente en términos investigativos en relación con el desarrollo de marcos conceptuales y terapias centradas en perspectivas decoloniales o descoloniales y en el biocentrismo. Pilar recibió el premio por contribución distinguida a la justicia social de la Academia Estadounidense de Terapia Familiar en 2013.
Y finalmente, pues Pilar también tiene 3 perros compañeros, 2 de ellos rescatados y rehabilitados, además de sus compañeros humanos, por supuesto. Pues Pilar, me da mucho gusto saludarte y nos sentimos muy complacidos de que nos puedas acompañar en esta sesión. Y pues nos encanta también tener la posibilidad de escucharte y de seguir aprendiendo de este trabajo que has venido desarrollando ya durante varios años en torno a la resiliencia vicaria y en torno a lo que significa también esa experiencia de poder brindar ayuda a otros y de lo que significa también en la experiencia emocional de quienes se sitúan ante las experiencias de dolor o sufrimiento de otros. Así que, Pilar, pues muchas gracias y bienvenida nuevamente a esta cátedra de cuidado de sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias Ana Lucía y Juan Pablo por una introducción tan cálida. Gracias Angélica por todo el trabajo que vas a hacer hoy y que hicimos cuando nos reunimos antes. Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer estar con todos ustedes. Quisiera que pudiéramos estar en persona, pero está bien, lo hacemos virtualmente en esta ocasión. Bueno, para esta charla lo que tengo planeado es hacer un recorrido tocando algunos de los puntos principales en torno a la resiliencia vicaria y conceptos relacionados. Voy a usar algunas imágenes en PowerPoint simplemente para anclar los conceptos que tengo allí, para poder describirlos y que los conversemos. Y voy a pausar en algunos momentos para que hagamos ejercicios que están relacionados con el contenido que voy a cubrir y en algún momento vamos a parar para conversar y mirar qué preguntas tienen ustedes. Bueno, entonces empecemos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la resiliencia vicaria y la fatiga por compasión en la dinámica del autocuidado. Les digo desde ahora que obviamente yo soy psicóloga, soy terapeuta familiar y las investigaciones que he hecho pues en realidad han sido siempre enmarcadas en el ámbito terapéutico. Entonces lo que voy a comentarles el día de hoy tiene que ver con investigaciones que he hecho siempre en un entorno terapéutico y que hemos extendido al contexto del cuidado de sí y de la relación ayudado-ayudador. Si nos queda tiempo para hablar sobre la aplicación de la resiliencia vicaria en la rehabilitación de animales, en la relación del ser humano con los animales, obviamente eso se sale del ambiente terapéutico, pero pues si nos queda tiempo podemos conversar un poco también de eso. Hoy tenemos dos propósitos concretos. Uno, que es entender qué es y cómo pueden coexistir la fatiga por compasión y la resiliencia vicaria. Porque en realidad estas dos dinámicas coexisten. No es la una o la otra, sino de qué manera las dos hacen su baile juntas. Y vamos a identificar herramientas conceptuales y prácticas para afrontar las consecuencias de la fatiga por compasión a nivel personal, organizacional, desde una perspectiva de equidad cultural. Vamos a tocar un poco en términos de qué quiere decir eso. Porque no todos experimentamos la fatiga por compasión y la resiliencia vicaria de la misma manera, porque obviamente eso va a estar moldeado por nuestro contexto social. En términos de temas, vamos a empezar con entender por qué es importante estudiar la resiliencia vicaria. Después vamos a tocar un poco el tema de la emergencia empírica y sociopolítica de la resiliencia vicaria. Y luego voy a describir el modelo de transmisión de trauma y la fatiga por compasión que ha desarrollado Charles Bigley, que es muy conocido. Regresaré a tratar el tema de la resiliencia vicaria y después vamos a hablar un poco de un concepto que es parte del universo de la resiliencia y el trauma que se llama crecimiento postraumático. Bueno,
Entonces, orientémonos para entrar a este espacio de aprendizaje primero. Les voy a pedir que observen su espacio y respiren profundamente. Y cuando estén listos, si quieren, cierren los ojos. Y respiren pausadamente, contando de 1 a 3 o de 1 a 4 y exhalando pausadamente de 1 a 3 o de 1 a 4. Simplemente queremos calmar nuestro cuerpo para que en un estado de un poquito más de relajación podamos orientarnos de una manera más relajada a aprender lo que tengamos que aprender hoy acá. Con la respiración orientamos nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser a esta relación que, aunque sea virtual, es una relación que estamos entablando en este momento. Respire una vez más y cuando vaya regresando, observe las preguntas que tengo acá en la pantalla. Les voy a pedir que simplemente las lean, las piensen en unos segundos. Si quieren escribir alguna cosa, escriban alguna cosa, pero simplemente traten de ver cómo sienten las preguntas, cómo experimentan y cuestionarse de esta manera. La primera es, en este momento, ¿qué esperanzas tiene en torno a lo que puede aprender en esta charla? ¿Qué necesitará rechazar, abstenerse, restringir o dejar atrás para mantener estas esperanzas vivas y hacerlas posibles? ¿Y qué va a tener que poner en práctica, aportar y de golpe aferrarse para mantener estas esperanzas vivas y hacerlas posibles? Espero que ustedes puedan entender la resiliencia vicaria como un concepto relacional y sistémico, que puedan diferenciar las formas por medio de las cuales las identidades múltiples y el contexto social dan sentido a la fatiga por compasión y a las experiencias de resiliencia. Y espero que podamos explorar cómo usar la resiliencia vicaria para acompañar, cuidar y apoyar a los que ayudan en su trabajo con pacientes, consultantes, estudiantes, comunidades y otros seres vivos, como los animales, que han sufrido experiencias traumáticas de algún tipo. También quisiera que podamos explorar cómo usar la resiliencia vicaria para acompañar, cuidar y apoyar a grupos. ¿Por qué es importante explorar la resiliencia vicaria? Bueno, lo que pasa es que la mayor parte de la literatura en torno a la intervención en relaciones de ayuda, en contextos de desplazamiento, conflictos armados y desamparo, documentan los efectos negativos de las experiencias traumáticas tanto en los que ayudan como en los que reciben la ayuda. Y aunque esta información y las intervenciones derivadas de ellas son de gran importancia, centrar nuestra atención solamente en el impacto negativo y cómo disminuirlo genera formas de aproximación a los problemas que descuidan las fortalezas existentes, así como el potencial de regeneración y esperanza que tienen las relaciones de ayuda. Hasta hace poco, a nivel global y en Colombia, se ofrecían recomendaciones frecuentes al personal que enseña y realiza trabajo psicoterapéutico o comunitario para prevenir la posible fatiga emocional asociada con intervenciones como tomarse un tiempo libre, hacer ejercicio, involucrarse en actividades espirituales. Y todo esto es muy importante y vale y cuenta. La dificultad con estas maneras de resolver la fatiga por compasión es que proveen alternativas para escapar del trabajo mismo y ponen la mente en otras cuestiones. Sin embargo, no contribuyen a que la persona pueda nutrirse del trabajo. Y en este sentido,
si el trabajo mismo de ayuda no nutre de manera fundamental al personal, entonces se establecerá un círculo vicioso de agotamiento y escape hasta que la persona se retira a una rama laboral diferente. Entonces mi posición con respecto a esto es que no es una cosa o la otra, sino que son las dos. O sea, no es la resiliencia vicaria o la fatiga por compasión, sino que son las dos. Bueno, miremos un poco cuáles son el contexto sociopolítico en el que emergió este tema de la resiliencia vicaria. Uno tiene que ver con el movimiento contra la tortura y los centros de tratamiento en Estados Unidos de sobrevivientes de la tortura. Y dos, las complejidades de la violencia en Colombia en la década de los 90 y del nuevo milenio. El movimiento del tratamiento de la tortura comenzó en América Latina a finales de los años 70 y se extendió por América del Norte y Europa a principios de los años 80. Hoy en día, alrededor de 350 centros o programas operan en todo el mundo. 143 de ellos son organizaciones miembros del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, el cual se ha constituido en una de las mayores organizaciones de la sociedad civil basada en el apoyo a la prevención de la tortura y la rehabilitación de los supervivientes en todo el mundo. Colectivamente, estos centros sirven cada año a miles de sobrevivientes de todo el mundo. Aunque los programas son diferentes, los centros suelen proporcionar alguna combinación de los siguientes servicios: salud física y mental, servicios médicos, asesoramiento, psicoterapia, psiquiatría, gestión psicosocial, para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, tales como alimentos, vivienda, transporte, asistencia económica, asistencia legal, que generalmente incluyen coordinación con abogados, voluntarios, documentación de efectos médicos y psicológicos de la tortura, para procedimientos de inmigración, intérpretes y agentes culturales. El trabajo que yo hice con activistas de los derechos humanos a finales de los años 90, me generó a mí y a los colegas con los que he trabajado este tema la inquietud de integrar las áreas del estrés traumático y la resiliencia en el desarrollo de marcos conceptuales integrativos e intervenciones que generaran empoderamiento y salud en lugar de dependencia y psicopatología. En aquel entonces, las críticas y las aproximaciones de la psicología comunitaria latinoamericana fueron claves para el desarrollo de estas ideas. Y años después, yo me vinculé con la organización Sobrevivientes de la Tortura Internacional en San Diego, California, y desarrollé una integración concreta entre el estrés traumático y la resiliencia con mis colegas David Yancey y David Enstrom. Y fue en el contexto del trabajo con ellos y que empezamos a pensar la cuestión de la resiliencia vicaria. Nosotros observamos la complejidad del proceso psicoterapéutico en el contexto de trabajo con estrés traumático producto de la violencia sociopolítica. Parte tenía que ver con el trabajo que yo había venido realizando acá en Colombia y parte con el trabajo que estábamos realizando en este centro de atención a sobrevivientes de la tortura. Lo que notamos es que los terapeutas de esta organización en California tenían experiencia previa en el tema de estrés traumático y consideraban sus intervenciones siempre dentro de un contexto social y político. Entre estos psicoterapeutas que trabajaban en el tema de la recuperación de la tortura, algunos hacían referencia específica a la inspiración y fuerza de sus consultantes, que sus consultantes dejaban en ellos, y otros los describían a sus consultantes como héroes. Entonces, nosotros empezamos a pensar, a darnos cuenta, a observar que el trabajo que hacíamos tenía un impacto positivo. Y yo empecé a notar similitudes entre el trabajo que había hecho en Colombia con activistas de los derechos humanos y lo que estábamos viendo acá con estos terapeutas. Hicimos 3 estudios cualitativos que examinaron y conceptualizaron cómo el trabajo con los sobrevivientes de trauma tenía el potencial de afectar y transformar a los terapeutas de una manera única y positiva.
Y en estos estudios encontramos que la mayoría de los terapeutas que entrevistamos en Estados Unidos y en Colombia identificaron varias áreas de impacto positivo como resultado de su interacción con consultantes que demostraron capacidad para superar la adversidad en sus vidas. Por ejemplo, los terapeutas describieron el testimonio de cómo sus consultantes superaban la adversidad, cambiaban sus propias actitudes, emociones y comportamiento. En un principio, este impacto positivo se identificó como la capacidad que tienen algunos seres humanos para reflexionar y superar sus problemas, reafirmar el valor de la terapia y de la relación de ayuda, recuperar la esperanza, reevaluar las dimensiones de los propios problemas, comprender y valorar las dimensiones espirituales de la relación terapéutica, describir las dimensiones del empoderamiento en la superación comunitaria del estrés traumático y sensibilizar al público sobre el impacto y las múltiples dimensiones de la violencia. Más adelante, nosotros identificamos 7 factores que componen la resiliencia vicaria, que describiré más adelante, y desarrollamos una escala para medir la resiliencia vicaria que se llama Vicarious Resilience Scale. Bueno, esto era simplemente para darle unas puntadas a la cuestión de cómo emergió el pensar a la resiliencia vicaria. Entonces no ha sido una cosa así como suave, que simplemente vemos como que hay que pensar positivo y pensar en las cosas positivas y verle el lado bueno a la vida. Eso tiene su lugar en el mundo y en la investigación, pero este trabajo tiene que ver más con el impacto positivo que tiene el ayudar a otro, el observar la resiliencia de la otra persona. Y de nuevo hago hincapié en que eso lo observamos en contextos donde había conciencia sociopolítica. Allí fue donde empezamos a observar que los ayudadores que estaban en estos contextos donde había ese tipo de conciencia le ponían atención a la resiliencia que ellos veían desarrollar en sus consultantes. Pero como les decía, la resiliencia vicaria y la fatiga por compasión son dinámicas que coexisten. Y es importante que miremos qué es la fatiga por compasión. Cuando uno ayuda y se sobreextiende, es probable que uno se canse. El hecho de empatizar de una manera continuada con personas que tienen mucho dolor genera estrés en uno. Entonces, miremos ahora qué es la fatiga por compasión. Los conceptos tales como el estrés empático, la fatiga por compasión y el crecimiento postraumático nos ayudan a entender que existe un potencial para experimentar efectos negativos en el trabajo con estrés traumático. Ellos nos permiten entender cómo los que ayudan pueden desarrollar estados emocionales y comportamentales potencialmente negativos. Entonces, es esencial abordar el impacto potencial negativo del trabajo con estrés traumático para ayudar a que tomemos conciencia de nuestras propias vulnerabilidades, atender los problemas de autocuidado y establecer redes de apoyos personales y organizacionales. De manera paralela y relacionada a la perspectiva de la resiliencia, ha abordado la capacidad que tienen los consultantes para superar el impacto del trauma, crecer y desarrollar formas de ayudar a los demás. Entonces, los conceptos como resiliencia y resiliencia vicaria nos ayudan a describir y explicar cómo los terapeutas o las personas que ayudan pueden fortalecer su bienestar, al igual que apreciar e incorporar lo que aprendieron de los procesos de transformación de las personas que ayudaron. Bueno, aquí me voy a remitir, hablando de la fatiga por compasión, a los modelos de Charles Figley, que son muy conocidos, y básicamente
La fatiga por compasión tiene que ver con que cuando uno escucha, y escucha de una manera empática, es decir, cuando uno siente con la otra persona, cuando uno se pone en el lugar de la otra persona, uno puede enfrentarse con, en el contexto del trabajo en trauma, uno se enfrenta con la impotencia y con la interrupción. La longitud y la intensidad de las historias traumáticas afectan naturalmente y afectan de una manera negativa. ¿Por qué? Porque uno está sintiendo y viviendo con la otra persona, porque uno es testigo a través de la escucha de la historia de lo que le ha pasado a la otra persona. Y obviamente, aunque uno no sea terapeuta, si uno está expuesto a este tipo de relaciones de una manera continuada, uno empieza a cargar ese afecto con uno. Bueno, entonces la fatiga por compasión es considerada como un tipo de estrés resultante de las relaciones de ayuda y está íntimamente relacionada con la empatía que uno siente y con el compromiso emocional. Aquí un elemento importante es que uno lo haga de una manera sostenida. Eso genera más fatiga. Bueno, según el modelo etiológico de Figley, hay varios componentes que operan en la aparición de la fatiga por compasión. El primer componente es estar expuesto al sufrimiento de la otra persona, que en combinación con la preocupación y las habilidades empáticas llevan a proporcionar una respuesta de empatía. Figley define la preocupación empática como la motivación para ayudar a aquellos que lo necesitan y la habilidad empática como la capacidad de ser consciente del sufrimiento del otro y de experimentarlo de forma vital. La respuesta empática es aquella que busca aliviar el sufrimiento de la otra persona. La fatiga por compasión es el residuo de esa energía emocional que se emplea para producir la respuesta empática, así como la necesidad de liberar del sufrimiento a la persona que nos ha pedido ayuda. Entonces, existen dos variables que moderarían esta respuesta de estrés empático, que sería la satisfacción por compasión y el desligamiento o distanciamiento. La satisfacción por compasión se refiere al sentimiento de logro derivado de los esfuerzos realizados para ayudar a la otra persona. El desligamiento se trata de la capacidad que uno tiene para distanciarse de las emociones y pensamientos propios de la habilidad empática cuando la persona a la que se está ayudando pues ya no está presente. Y esta capacidad depende de la habilidad de la persona para reconocer sus límites y responsabilidades. Otras tres variables que tienen influencia en la aparición de la fatiga por compasión son la exposición prolongada a la persona que está sufriendo, haber sufrido experiencias traumáticas y la aparición de eventos estresantes que nos pueden suceder en cualquier momento, como una enfermedad o un cambio de estilo de vida. La pérdida de alguien, rupturas como un divorcio. Entonces, en resumen, la compasión del que ayuda está relacionada con su capacidad de ser empático y mostrar una respuesta empática real. La mencionada respuesta está medida por el impacto emocional que el consultante tiene en el terapeuta y la preocupación del terapeuta por el consultante. La calidad compasiva de la respuesta del terapeuta dependerá entonces de su habilidad para protegerse o aislarse del dolor, el logro percibido que implica la ayuda proporcionada y cómo maneja el estrés involucrado en el proceso de terapia. La fatiga por compasión emerge, aumenta y disminuye como una función de la exposición prolongada al sufrimiento.
aquí vamos a hacer una pausa y cada uno va a trabajar individualmente. Quiero invitarlos a que identifiquen una experiencia pasada en una relación de ayuda que ustedes caracterizarían como muy difícil. Y ahora miren esa situación desde el presente. ¿Qué sintió? ¿Qué maneras de desgaste físico y emocional sintió? ¿Qué le permitió sobrevivir esa situación? Si estuviera de nuevo en esa situación, sabiendo lo que sabe ahora, ¿qué haría diferente? Vamos a pausar un par de minutos para que ustedes puedan sintonizarse con estas preguntas y ver qué sienten, qué se les ocurre. Estas preguntas nos sirven para reflexionar lo que aprendemos de las situaciones difíciles y a veces de las situaciones traumáticas. Las situaciones difíciles, muy difíciles, y las situaciones traumáticas que a veces vivimos, muchas veces son las que abren el camino para que uno aprenda una cantidad de cosas que no hubiera aprendido si no hubiera pasado por un dolor por el que pasó. Y como les decía, el desgaste coexiste con la resiliencia. Uno puede tener un dolor y tener un dolor muy duro por alguna, por ejemplo, la pérdida que uno ha tenido, y al mismo tiempo tener conciencia de las ganancias y de los aprendizajes que le generó a uno una pérdida, ¿verdad? Entonces, esta idea es la que nos permite pensar en el concepto del crecimiento postraumático. Este concepto, el crecimiento postraumático, se refiere a un proceso de crecimiento personal por el cual los consultantes que han sobrevivido a experiencias traumáticas se ven afectados por el trauma de tal manera que éste se transforma de una manera positiva. Es importante aclarar que estos cambios positivos no excluyen el desarrollo de síntomas y efectos negativos de una experiencia traumática. Pero puede haber cambios positivos, los hay, que incluyen el mejoramiento de las relaciones interpersonales, nuevas posibilidades para la propia vida y una mayor apreciación de esta fortaleza personal, el desarrollo espiritual. Tedeschi y Calhoun, que son los autores que desarrollaron este concepto, observan que hay una dimensión de la experiencia del trauma que parece producir ganancias valiosas a pesar de las pérdidas. El crecimiento postraumático no produce necesariamente menos angustia emocional. Sin embargo, su impacto puede provocar una reconsideración de las suposiciones que una persona tiene sobre la vida, el mundo, los otros y la búsqueda de significado. Estos procesos de hacer sentido se convierten en una parte de la narrativa del sobreviviente. Las investigaciones en crecimiento post-trauma se extienden a poblaciones múltiples y problemas diversos. Y, por ejemplo, los temas del duelo, del cáncer, confirman la presencia de procesos de crecimiento postraumático. Hay que hacer la salvedad de que hay situaciones en que el trauma es tan inmenso, tan duradero, tan abarcador, que es imposible que haya crecimiento postraumático, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. El crecimiento postraumático comparte algunas similitudes con la resiliencia vicaria, pues al igual que esta, sostiene que la espiritualidad, la fuerza personal y la perspectiva de la vida pueden ser mejoradas como consecuencia del trauma. Sin embargo, se centra totalmente en la transformación del consultante, mientras que la resiliencia vicaria se refiere a las transformaciones que el terapeuta o el ayudador
tiene como resultado de la exposición a la resiliencia de los consultantes. Bueno, entonces, ¿qué es la resiliencia vicaria? Es un proceso caracterizado por un efecto único y positivo que transforma al terapeuta como respuesta a la resiliencia del consultante sobreviviente de trauma. Como les había comentado, todo el trabajo que hemos hecho ha sido enmarcado dentro de un contexto clínico, un contexto terapéutico, y por eso está definida en términos terapéuticos. Pero hemos encontrado que es posible extender y usar esta herramienta conceptual para entender de manera más expansiva las relaciones de ayuda. Y la idea es realmente poner la atención, salirse de uno mismo, dejar de pensar lo que le pasa a uno y observar qué impacto tiene el crecimiento de la persona con la que estoy en relación, qué impacto tiene la observación mía del crecimiento, del desarrollo de la resiliencia de la persona que estoy ayudando. ¿Mm? En la resiliencia vicaria nos referimos a la construcción de significado positivo, crecimiento y transformación en la experiencia del terapeuta como resultado de la exposición a la resiliencia del cliente durante el curso del proceso terapéutico en el que se trabaja la recuperación del estrés postraumático. Bueno, ¿y cuáles son los factores de la resiliencia vicaria? Y los factores de la resiliencia vicaria son 7. Cambios en metas y perspectivas de vida, esperanza inspirada en el consultante, aumento de la autoconciencia y cuidado, capacidad de recursividad expandida, resignificación de la experiencia desde el poder, el privilegio y la marginalidad, mayor reconocimiento de la espiritualidad del consultante como recurso terapéutico y aumento de la capacidad para permanecer presentes mientras escuchamos narrativas de trauma. Entonces, hoy en día, estos son los factores que definen la resiliencia vicaria. No me voy a detener, estoy mirando acá el tiempo, entonces no me voy a detener en explicar cada uno de estos factores un poco más. Lo puedo hacer al final si ustedes tienen preguntas. Quiero invitarlos a que hagamos este ejercicio primero. Después de haber escuchado qué es la resiliencia vicaria, los factores de la resiliencia vicaria. Entonces, usemos los próximos minutos para pensar, reflexionar. ¿Qué retos ha presenciado usted que sus consultantes, amigos o personas en una relación cercana han superado? ¿Le estimuló personalmente de alguna manera? ¿Qué de eso le estimuló? ¿Qué de eso que le estimuló quiere nutrir y expandir? Entonces vamos a pausar por un minuto para que tomemos conciencia de estas preguntas y miremos si hay algo que resuene, que podamos traer a la memoria y de pronto explorar qué tesoros tenemos ahí guardados en esos recuerdos.
Todos tenemos un banco de datos, un banco de memorias, de recuerdos, de sentimientos, en los que seguramente tenemos ideas, descripciones sobre cómo hemos visto que otras personas crecen y superan la adversidad. Todos tenemos esos recuerdos. De pronto lo estamos viviendo en este momento. Y un punto importante de esto es que hay que entender la resiliencia vicaria como un concepto relacional que existe en un contexto social, espacial y temporal. ¿Sí? Uno no aprende de otros en el vacío, uno aprende en relación con. Siempre está uno en relación con otros. Uno nunca está solo, no estamos solos en el planeta. Nosotros somos parte del entramado de la vida. ¿Sí? Somos seres vivos que compartimos este planeta con otros seres vivos, con muchísimos más seres vivos. Y siempre estamos en relación. Entonces, el impacto que tiene el crecimiento de otro sobre uno es parte de esa relación. ¿Sí? Tanto los que ayudan como los que son ayudados existen en un contexto en que hay influencia del uno hacia el otro. ¿Sí? Siempre existe de esa manera. Sería artificial asumir que es una relación de una sola dirección, porque nunca es así. El que ayuda es parte de y participa de la relación de ayuda. ¿Sí? Ahora, todas las relaciones de ayuda tienen niveles contextuales que van a variar. A veces son organizacionales, familiares, comunitarios, a veces son solo familiares y comunitarios, pero siempre hay niveles y niveles y niveles de contexto, que son los que nos ayudan a darle sentido a qué es resiliencia y qué es crecimiento postraumático y qué es lo que uno aprende de la resiliencia de nosotros. ¿Sí? Y un segundo elemento que es importante también tener en cuenta cuando pensamos la fatiga por compasión y la resiliencia vicaria es que todas las relaciones tienen dimensiones de poder que son inherentes a la relación misma. Y esas relaciones de poder moldean lo que pasa en la relación y los efectos de la relación. Bueno, entonces pensemos ahora en la resiliencia vicaria, en la resiliencia, en los retos que hemos tenido en la vida de una manera un poco más contextual. No en el vacío, sino en términos de quiénes somos. Quiénes somos como mujer, como hombre, como persona con identidad no binaria. Pensemos quiénes somos y cómo somos dependiendo de nuestra condición socioeconómica, dependiendo de nuestra orientación sexual, de las habilidades o discapacidades que podamos tener y del discurso de raza, color de la piel o grupo étnico al que pertenezcamos. ¿No? Miremos, quiero invitarlos a que ahora pensemos de qué manera uno puede demostrar y aprender resiliencia teniendo en cuenta estos factores, teniendo en cuenta la manera en que estos factores moldean lo que pasa con las maneras en que uno afronta la adversidad. Entonces, ahora identifiquen un reto que hayan tenido en su vida y examinen de qué manera su clase social, su orientación sexual, su género, su identidad de género, sus habilidades o discapacidades, su raza o etnia, influenciaron o moldearon cómo experimentó la situación, cómo la afrontó, qué ayuda recibió y cuál fue el resultado. Okay. Oops.
esta es una definición de resiliencia, no de resiliencia, no de resiliencia vicaria, sino de resiliencia, que a mí me gusta mucho y siempre la traigo de poblaciones de mi colega Michael Ungar. Y esta definición me gusta mucho porque es una definición contextual. ¿Sí? En contexto de exposición significativa a la adversidad, la resiliencia es tanto la capacidad de los individuos para navegar de su manera hacia los recursos psicológicos, sociales, culturales y físicos que sostienen su bienestar. Y también es su capacidad individual colectiva para negociar y que estos recursos sean proveídos de maneras que tengan sentido para ellos culturalmente. ¿Cómo uno afronta la adversidad? Siempre está moldeado, impactado por el contexto en el que uno está. Bueno, ahora vamos a hacer el último ejercicio que tiene que ver con específicamente el tema de los factores de la resiliencia vicaria. ¿Okay? Entonces vamos a pausar de nuevo, voy a leer las preguntas y les voy a dar un par de minutos para que ustedes las consideren. ¿Hay alguien que usted considera como un héroe o heroína debido a la superación de traumas, desafíos y que ha sido una inspiración para usted? ¿Cómo superó esta persona sus desafíos o traumas? ¿Cuáles fueron sus apoyos, héroes, heroínas o inspiraciones? ¿Qué aprendió sobre el cambio de esta persona? ¿Y cómo lleva el aprendizaje de este legado a su trabajo? Y vamos a pausar un minuto o dos para que ustedes puedan meditar sobre estas preguntas. Bueno, listo. Espero que estas preguntas les estimulen a pensar un poco más sobre esto y las usen con más calma, con más tiempo, para poder realmente sacarle el jugo a las experiencias que ustedes han tenido. Las respuestas a estas preguntas fueron una gran cantidad de material que yo escuché y recogí en el trabajo que hice sobre trauma y resiliencia con activistas en los derechos humanos a finales de los años 90. En mis conversaciones sobre estas narrativas de trauma y resiliencia, lo que emergió, obviamente una parte tenía que ver con muchísimo dolor, pero otra parte tenía que ver con tener el honor de escuchar las historias de estos héroes y heroínas colombianas, activistas de los derechos humanos, que para mí han sido una gran inspiración toda mi vida, desde que los conocí. Y vivo siempre inmensamente agradecida por ese regalo que ellos me dieron. Un regalo inesperado, pero un gran regalo porque fue a partir de este regalo que ellos me dieron sobre sus vidas y yo empecé a pensar en este concepto de la resiliencia vicaria. Se convirtieron en una inspiración personal. Bueno, vamos a creo que tenemos, voy a chequear acá con Angélica, tenemos 10 minutos más. Sí. Tenemos unos minutos más y también ahí podemos empezar a abrir 5 minutos para abrir las preguntas también al público. Entonces, para quienes quieran también irlas dejando por Facebook y por acá por el chat de Zoom. Okay. Entonces tenemos unos minutos más para
darle unas puntaditas a la cuestión de la resiliencia vicaria en los contextos de rehabilitación con animales. Este es un trabajo que empezamos hace rato con mi colega Victoria Acevedo y que pausamos por un tiempo, pero va a ser publicado muy pronto en la revista de Ecopsicología. Muchos profesionales de la salud mental han escrito sobre cómo incorporar la naturaleza de los animales en la terapia. La literatura de hoy presenta dos posiciones, la de aquellos que abogan por un cambio en la relación persona-naturaleza y la de quienes conciben la relación persona-naturaleza no ser humano como una adición a una perspectiva antropocéntrica. Esta última posición a menudo informa sobre el uso de los animales o la naturaleza en la terapia. Yo personalmente abogo por un cambio de paradigma y prefiero que nos centremos, que nos fundamentemos, que tomemos una posición biocéntrica e incluya nuestras conexiones con otras especies y el mundo natural. La naturaleza nos muestra la conexión de toda la vida en los ciclos y cadenas de alimentos y energía. Todo el sistema responde al cambio y al mismo tiempo es propenso a permanecer equilibrado y estable. La mente humana, cerebro-cuerpo, se encuentra en sí misma dentro de una red compleja, interactuando con otros cuerpos mentales, cerebrales y con la naturaleza y los seres no humanos. Desde esta perspectiva, los humanos son capacitados para orientar su atención hacia lo que pueden aprender de otros seres vivos y la naturaleza, formando una red de aprendizaje directo e indirecto que conlleva la promesa del descubrimiento, aprendizaje y apreciación mutua. El ecologista venezolano Stephen Harding utilizó los descubrimientos científicos sobre la Tierra para ayudar a resituarnos frente al planeta, pasando de un camino de aislamiento, dominación y destrucción a uno de reverencia y convivencia. Él sostiene que la ciencia es un regalo peligroso a menos que pueda ponerse en contacto con la sabiduría que reside en los aspectos sensuales, intuitivos y éticos de nuestra naturaleza. Solo cuando estas otras formas de conocimiento complementan nuestra aproximación racional al mundo, podemos experimentar verdaderamente la inteligencia viva de la naturaleza. Los humanos aprendemos de la resiliencia de los animales. Cuando nos situamos en relación con ellos para ayudar y acompañar sus procesos de rehabilitación, podemos observar y ser parte de un proceso de aprendizaje en donde el humano es el aprendiz y el animal libera sus enseñanzas a medida que sana. Obviamente, espero que quede claro que mi posición no es la posición de meter animales a laboratorios, usualmente para torturarlos y esperar aprender algo de ellos. Esto no tiene nada que ver con eso. El contexto en el que estoy hablando tiene que ver con el contexto en que nos ubicamos en la relación con un animal y en la que nosotros somos el ayudador que ayuda a rehabilitar un animal que ha sido maltratado. Y los animales con los que usualmente, sobre los cuales conversamos, con los seres humanos que los rehabilitaron, usualmente eran animales domésticos. Una parte eran animales domésticos y otra parte eran animales salvajes. Nosotros nos preguntamos en este estudio que hicimos, ¿cómo cambian los humanos cuando ayudan a los animales a lidiar con las secuelas del maltrato de otros humanos? Esa era la pregunta. ¿Cómo cambiamos nosotros cuando ayudamos a los animales a lidiar con las secuelas del maltrato de otros humanos? ¿Qué aprendemos e incorporamos en nuestras vidas? Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo y allí pausamos. La inspiración que se genera en el proceso de observar el cambio de los animales es un tema clave y un segundito. Al igual que los seres humanos que se inspiran unos a otros,
Los animales tienen la misma capacidad de inspirar a los humanos por su capacidad de sobrevivir, recuperarse y en muchas ocasiones estar abiertos a tener una relación cercana con los humanos. Muchos de ellos demuestran su gratitud por medio del vínculo de apego que desarrollan con los que los rehabilitan. Así, los rehabilitadores de animales domésticos como perros, caballos y gatos hablaron en nuestra investigación de la manera en que los animales les devolvieron la esperanza. Algunos de ellos explicaron que recuperaron la ilusión de la posibilidad misma de volver a vivir, en la capacidad del animal de recuperarse con su ayuda y en la posibilidad de que los animales en general sí pueden recuperarse si sus necesidades son atendidas. El tema de la inspiración apareció relacionado en las narrativas de estos rehabilitadores con el tema de la gratitud. Tanto los caballos como los perros y los gatos pueden y generan un vínculo emocional con el humano, en la medida en que estos animales demuestran su gratitud, generándose una relación emocional de agradecimiento y apego mutuo. Les voy a contarle el relato de Ana para terminar. Ana era una mujer de 38 años que se involucró en la rehabilitación de animales por accidente cuando decidió tomar clases de equitación. Desde pequeña sintió una gran conexión con ellos, pero nunca tuvo la oportunidad de montar a caballo, pues su familia no tenía dinero para mantener este tipo de hobbies. A partir de sus lecciones de equitación, se encariñó con los caballos y eventualmente compró su propio caballo. Su amor por los equinos la llevó a aprender sobre cómo protegerlos de la tortura, el maltrato y de las actividades de sacrificio cuyo objetivo es producir carne. Así se involucró con un grupo activista local y en el 2005 lanzó su propia organización de rescate y protección de los caballos. Para ella, con base en sus experiencias de rehabilitar caballos, no es suficiente sacar a un caballo de una situación abusiva. Es necesario rehabilitarlos física y mentalmente. Entonces, en la organización que ella creó, los caballos son evaluados para ver qué saben, qué tipo de capacitación han tenido y muchas veces darse cuenta de que no han tenido gran entrenamiento. Así que dedican el tiempo necesario para brindarles una segunda carrera y en algunos casos una primera carrera. Ana cuenta que en su organización se trabaja en equipo y ella encuentra gran satisfacción. Lo que más le satisface al grupo es ser testigos del proceso de transformación de los caballos. Ella indica que la gente nos dice todo el tiempo, ¿cómo puedes ver ese tipo de negligencia y abuso y no dejar que te rompa el corazón? Ella afirmaba, lo que me gusta es concentrarme en el después. Los caballos que entran al programa necesitan ayuda desesperadamente. Muchos de ellos se encuentran en condiciones de inanición y francamente han sido defraudados por las personas que supuestamente debían cuidar de ellos. No tienen vida en sus ojos y dan mucha tristeza. Cuando les mostramos por primera vez que nos preocupamos por ellos y luego comenzamos el proceso de darles buenos alimentos y nos acercamos a cuidarlos con amor, ellos toman la decisión de volver a la vida. El proceso de transformación que empieza con un caballo casi sin vida y se convierte en un hermoso animal brillante, sano y robusto, es la recompensa por hacer este trabajo. Eso es lo que nos dice Ana. Entonces, en general, voy a brincar acá, en general, en el trabajo de rehabilitación con animales, el vínculo animal-humano surge como parte del proceso en el que los seres encarnados, animales y humanos, interactúan con su entorno en formas determinadas por su fisiología y crecen juntos en una sinergia psicológica a través de sus acciones. Si bien esta relación involucra componentes cognitivos, emocionales y conductuales en ambos lados, los humanos tienen el potencial de aprender a presenciar el crecimiento de los animales a los que ayudan. Los participantes de este estudio que nosotras hicimos dieron fe de esta posibilidad e identificaron tanto el impacto que tenían en ellos las relaciones con los animales como los mayores niveles de participación humana en los ciclos de destrucción y sufrimiento de todos los seres no humanos.
nosotras creemos que los animales no son receptores pasivos de ayuda, sino modeladores activos de una relación en la que modelan la resiliencia de los humanos. No somos sistemas individuales fundamentalmente separados de lo que comúnmente pensamos como realidad externa. En cambio, la realidad surge momento a momento a través de nuestra participación en el mundo. No sabemos qué piensan los animales sobre los vínculos que desarrollan con sus rehabilitadores humanos, pero sabemos que son seres conscientes que tienen las redes subcorticales para sustentar la emoción y que la ausencia del neocórtex no parece excluir a un organismo del experimentar estados afectivos. Elegir trabajar por el bienestar animal y sumergirse en las experiencias entrelazadas del dolor, la alegría y la esperanza puede mejorar la conciencia y motivarlo a uno a abogar por la rehabilitación y la justicia. Y esto fue lo que vimos en este estudio. Al entrevistar, fue un estudio cualitativo, entrevistamos personas que trabajan con animales en rehabilitación, que eran domésticos y animales salvajes, y bueno, una parte tenía que ver con mucha fatiga por compasión, pero la otra parte tenía que ver con los 7 factores de la resiliencia, excepto el de la espiritualidad, con los 6 factores de la resiliencia que les enumeré en la diapositiva pasada. Voy a pausar ahora acá para que podamos conversar y mirar qué preguntas tienen ustedes. Pilar, muchas gracias. Ha sido de verdad muy, muy interesante poderte escuchar, un gusto. Y creo que este último punto también nos conmueve bastante como reflexión sobre lo que sobre la potencia que tiene un poco el hecho de ayudar a otros y no solamente sobre el desgaste asociado también a lo que implica estar dispuesto a ayudar a otros. Hay varias preguntas aquí en Zoom, hay un par de preguntas, hay otras preguntas en Facebook que creo que van un poco en la vía de poder entender de qué manera se comporta un poco la idea de la resiliencia vicaria en ciertos escenarios particulares, ¿no? Entonces, si te parece, Angélica, recogemos tal vez algunas por esa vía que están tal vez en Facebook y luego pasamos a otras que están relacionadas también un poco con el contexto sociopolítico también de la ayuda, ¿no? Y de lo que significa responder de manera resiliente en un contexto de injusticia. Entonces, si quieres, empecemos tal vez con ese primer punto, Angélica, de contextos específicos en los que puede llegar a acontecer o de qué manera. Listo. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera es si la fatiga por compasión se puede también presentar en personas que cuidan a otras personas que están pasando por enfermedades por enfermedades terminales. Y creo que en esa misma línea, antes de pasar a ese segundo escenario que planteaba Juan Pablo, preguntaban también si en el contexto de COVID nos podrías decir algunas herramientas o recomendaciones para que las personas terapeutas que acompañan estas múltiples pérdidas que se han presentado puedan fortalecerse y seguir acompañando en este contexto actual que vivimos. La primera pregunta es más fácil de responder que la segunda pregunta. Mira, yo creo, con base obviamente en lo que he investigado, pero también en mi experiencia como psicóloga clínica y como profesora, todas estas son relaciones de cuidado, relaciones de ayuda, relaciones de dar, relaciones donde tiene que haber mucha empatía. La posibilidad de fatiga por compasión está siempre presente y que realmente uno la experimenta. Hay momentos en la vida en que uno lo experimenta. Las personas que cuidan a otras personas y especialmente a personas que tienen algún tipo de discapacidad mental o física, dependiendo obviamente del contexto familiar, del contexto económico, etcétera,
obviamente tienen un riesgo también de que experimenten fatiga por compasión, porque es esa inversión que hace uno de cuidado emocional, de sentir por el otro, de ponerse en el lugar de otro, que si lo hace uno de una manera continua e intensa, llega un momento en que uno ya no puede más y empieza a mostrar los signos de la fatiga por compasión. Así que la fatiga por compasión se puede dar en muchos contextos más allá del contexto terapéutico, absolutamente. Y es importante identificarla y uno aprender, en torno al cuidado de uno de sí mismo, uno tiene que aprender a ver cuál es su punto de quiebre. ¿Mm? O sea, cuando uno es cuidador, uno tiene que tener el estómago para poder cuidar, ¿Mm? Para poder digerir lo que es cuidar a otras personas o poder digerir lo que es ser terapeuta. Y nuestra biología tiene cierto nivel de plasticidad y que es un nivel de plasticidad que hasta cierto punto es como un músculo que uno puede fortalecer, pero eso tiene un límite, siempre tiene un límite. Y es muy importante ver cuál es el límite para uno no llegar a ese límite, sino prevenir y llegar allá. El otro comentario en el contexto de COVID, la verdad no sabría qué decirte. Yo creo que estamos en un momento de cambio mundial donde hay una serie de crisis sobrepuestas y no sé cómo ni cuándo vamos a salir al otro lado. Hay personas que tienen más capacidad para estar tranquilas y centradas en la cuestión de enfrentar las pérdidas, las muertes, el miedo, y hay personas que tienen menos capacidad para hacer eso. Ok. La otra pregunta que ya iba como a otro contexto, un poco más desde lo social, era un señalamiento que hacían de un autor, Byung-Chul Han, y que se refiere al exceso de positividad como una característica de la sociedad actual, pero esta sociedad que remarca mucho las cosas sobre el ámbito individual, sobre el individuo, y en ese mismo sentido como que plantea cierta confusión en torno a la resiliencia, que también pareciera darle cierta responsabilidad a lo individual, donde lo dominante pareciera ser lo individual, donde como si la resiliencia fuera una capacidad individual, en detrimento de alguna manera de lo colectivo. Entonces, esta persona preguntaba cómo se enfrenta a este escenario en esta sociedad actual que prima lo individual y qué implicaciones tiene en las relaciones de ayuda. Mira, no conozco el trabajo de ese autor, entonces no tengo como un punto de referencia para entender bien este comentario, pero la primera observación que quiero hacerte es que es muy importante desde una perspectiva descolonizadora empezar a tener un punto de partida que lo saque a uno de esta polaridad entre lo positivo lo positivo y lo negativo, lo colectivo y lo individual. Porque en el momento en que uno empieza a ver el mundo a través de esa polaridad, lo que está haciendo es partir desde una posición eurocentrada de opuestos. Y la respuesta obviamente va a estar marcada por esa polaridad. Yo definí la resiliencia vicaria como un concepto relacional. Y dije, es un concepto relacional y es un concepto sistémico. Cuando dije es un concepto relacional, dije, no es una cuestión de una persona. La resiliencia vicaria habla es precisamente de la relación entre dos seres. Y el ser puede ser humano o no humano.
Estoy hablando de individuos, claro, estoy hablando de individuos porque yo soy psicóloga y el punto de partida de mi trabajo es el punto de partida micro de las relaciones interpersonales. ¿Mm? Entonces, en lo que yo escribo y lo que he investigado, yo me he centrado en las relaciones interpersonales, pero las relaciones interpersonales no tienen menos mérito que las relaciones más macro, es simplemente un nivel de análisis distinto. El punto es que yo no estoy hablando aquí de individuos, ni he hablado de individuos, yo he hablado de relación, la relación que tenemos en este momento, el diálogo que tengo contigo en este momento. Surge en este momento porque estamos en relación, en este contexto de aprendizaje que tiene todas las especificaciones, las características que tiene. Pilar, gracias. Y en ese mismo sentido, tal vez algo que surgía también en unos comentarios que me han hecho acá también en privado, en el chat, de repente lo querían como compartir públicamente, pero se equivocaron, dicen un poco lo siguiente, y es, ¿cómo podemos entender la resiliencia vicaria en un contexto sociopolítico de impunidad o de terror sostenido, en el que a veces como que poder ver un poco las dimensiones de la recuperación? Digamos, en el caso de los animales, entiendo que se puede ver y entender el proceso de rehabilitación sostenido, pero también se confronta, si se quiere, con otros escenarios igualmente sostenidos de violencia y maltrato contra los animales. Y de alguna manera como que aun cuando yo puedo como rehabilitador ver ese escenario de recuperación, también me confronto con que hay más escenarios y que siguen llegando, no sé, por ejemplo, que siguen llegando más animales maltratados al lugar donde trabajo. O como nos preguntan aquí en el chat, en un contexto sociopolítico en el que hay una violencia sostenida y hay como una suerte de, dice la persona, como de desesperanza aprendida reiterada porque no hay como posibilidad de ver una posibilidad de recuperación aún, dice esta persona, cuando hay recuperaciones como señales, si se quiere, de resiliencia en ciertas personas, hay una señal de que el país tal vez no va por esa vía. Bueno, sí, gracias por esos comentarios y todo lo que están diciendo resuena en mí completamente. Claro que sí, claro que sí. El país en el que yo nací, el país en el que yo crecí, fue un país marcado por la violencia. Mi abuelo fue perseguido por la violencia. Él tuvo que salir de Ibagué, de Tolima, perseguido, porque él era liberal y los conservadores lo iban a matar. ¿No? Y así fue como la familia de mi papá migró del Tolima a Bogotá. La familia de mi mamá migró de Caldas a Bogotá por la extrema pobreza que había allí. Esa es la pobreza de la colonización que vivimos desde hace más de 500 años. ¿No? En los años 80, cuando yo estaba en la universidad, yo presencié el ataque al Palacio de Justicia. Yo estaba en la universidad cuando eso sucedió. ¿No? En fin, aparte de todas las cosas de las que he sido testigo, de las que he participado y que además son mi herencia cultural, que seguramente comparto con algunos de ustedes, con otros pues seguramente no. Hay otra parte muy importante y es el eje y el legado de la colonización. Yo soy una mujer mestiza. La mitad de mi ADN es indígena. Y yo soy una mujer indígena. Y también soy una mujer que tiene origen del sur de Europa. Porque estos personajes del sur de Europa, ustedes conocen todo lo que hicieron. Y la mayoría de los colombianos nos parecemos mucho en nuestro legado genético. ¿Mm? Entonces, a pesar de todo ese
de todo ese dolor y de toda esa violencia. En los márgenes de las zonas donde hay supervivencia, de las zonas físicas, de las zonas fronterizas emocionales, mentales, identitarias, en esos márgenes donde hay supervivencia se genera vida. Existen muchos márgenes en mi país donde hay legados culturales y relacionales que aún viven a pesar de todas las cosas que han pasado y siguen pasando. A mí me interesa ponerle mi atención y mi energía a esos márgenes. A mí me interesa ayudar a fortalecer esto que sigue allí y que ha sobrevivido. Y cuando les decía que estas narrativas de activistas de los derechos humanos en los 90 fueron un regalo inmenso para mí, una de las implicaciones de eso es que el impacto que ellos tuvieron en mí fue que yo he dedicado años y años de mi vida a seguir estudiando la manera en que uno aprende positivamente de las otras personas. Porque para mí es importante mirar qué es lo que nos sostiene. ¿Qué es lo que nos sostiene con conciencia de equidad, con conciencia política? Por eso les hice la reflexión de las preguntas. Mire una adversidad que usted haya afrontado y mire de qué manera su género, su raza, su condición social, su orientación sexual ha moldeado la manera en que usted ha podido afrontar eso. Porque si tomamos conciencia de la manera en que esos contextos sociales moldean la manera en que afrontamos la adversidad, una de las cosas que a mí me gustaría que sucediera es que tuviéramos un poco más de humildad, porque no todos tenemos las mismas condiciones. Y esa humildad a veces le ayuda a uno a aprender más de otras personas que uno cree que no tienen nada que aprender de ellos. Entonces, los comentarios que ustedes hacen, estoy completamente de acuerdo. Y la resiliencia vicaria no resuelve nada de eso, absolutamente. No lo va a hacer. Ni siquiera era mi intención. Esto es simplemente una manera de ponerle atención a un proceso que nos ayuda a anclarnos en un sitio para poder levantarnos y seguir adelante. Eso es lo que es para mí. Es como, sí, un punto de anclaje. Un punto de anclaje para caminar, un punto de anclaje para volar. Resuelve todo, ¿no? Y en tanto que la resiliencia vicaria también es relacional, podríamos suponer, atendiendo esto último que estaba señalando, que tal vez hay una potencia, si se quiere, en ese proceso de poderse levantar en los procesos comunitarios. Digamos que habría como una mayor potencia de encontrar esos puntos relacionales de resiliencia vicaria en escenarios comunitarios como que se acompañan mutuamente y entre ellos como que se van nutriendo. No sé, yo tengo un poco la imagen de procesos comunitarios que he acompañado, que tienen un efecto terapéutico muy potente sin necesidad de estar mediadas, digamos, por la presencia de un terapeuta, pero que derivan justamente en personas que se apoyan mutuamente, pero que en el apoyo mutuo también descubren que pueden ayudar a otros. Como que de alguna manera esto salía tal vez en un comentario muy al inicio de tu intervención de una persona que nos preguntaba un poco si como que una persona que ha sanado puede tal vez, o que siente que empieza a sanar, siente que además como un cierto compromiso de poder ayudar también a otros. Uh-huh. Se contagian. Se contagian un poco se de eso. positivamente, claro. Sí, lo que tú estás diciendo yo lo confirmaría con el estudio que hicimos con Vicky Acevedo, con madres comunitarias y resiliencia vicaria. Es increíble. O sea, esto es muy paradójico, o sea, no quiero romantizar absolutamente nada, pero es increíble cómo la clase social hace una gran diferencia en la capacidad de la gente de ser solidaria con otros. Entre más dinero, menos solidario, básicamente. En este estudio que hicimos con madres comunitarias, lo que encontramos es que la capacidad de la gente para tejer red y generar solidaridad entre ellas, o sea, era increíble. Y el aprendizaje abierto que se daba
entre ellas, pues sostenía la comunidad. Eso no quiere decir que eso justifique la falta de equidad y la injusticia. Absolutamente que no. Pero allí hay un tesoro, digamos, del que tenemos que aprender. Gracias, Pilar. Pues la verdad es que nos alegra mucho haberte escuchado. Nos sentimos muy complacidos de haber aprendido tanto un poco de esto. Nos quedan tal vez algunos comentarios y preguntas más relacionadas como con esto que estabas presentando sobre el trabajo con animales y si había un trabajo en donde, un lugar donde podían leer y conocer con mayor detalle tu trabajo. Y también nos preguntaban desde cuándo empezaste a hacer ese trabajo. Bueno, toda mi vida he amado a los animales. Así que tenía que buscar una manera de traerlos aún más cerca a mi vida. El trabajo de resiliencia vicaria y con los animales lo empezamos hace rato, lo empezamos como en el 2010, pero tomó mucho tiempo hacer las entrevistas y llevarlo a cabo. Y, va a ser publicado en la revista Ecopsychology, y lo que podría hacer, Juan Pablo, es mandarte una copia para que tú lo puedas compartir. Va a estar en inglés. El libro de Resiliencia Vicaria en las Relaciones de Ayuda, el último capítulo del libro habla sobre esto. Entonces también está ahí, pero digamos el artículo que detalla la investigación está en Ecopsychology y con mucho gusto te lo mando y tú lo puedes compartir. ¿Responde esto a la pregunta que hiciste? No estoy segura. Sí, claro que sí. Sí, creo que va en esa vía y también porque digamos que todos quedamos muy interesados realmente con este giro tal vez de lo que venías conversando al inicio de tu presentación, de tu propia trayectoria de trabajar con víctimas de tortura a trabajar con personas que habían acompañado o a trabajar con personas que acompañaban a víctimas de tortura, a trabajar con personas que acompañaban a animales que habían sido maltratados, que también se inscribe si se quiere en una suerte de maltrato o tortura similar. Con lo cual digamos que hay un punto de conexión muy interesante en términos conceptuales, pero creo que también hay una ampliación, si se quiere, al horizonte de lo relacional con la vida, ¿no? No solamente con lo humano, sino con lo que significa relacionarse con la vida misma, ¿no? Sí. No quería sino agradecerte, nos quedaron realmente un minuto para decirte muchas gracias, Pilar, ha sido un gusto escucharte, hemos aprendido un montón y pues que ojalá haya un nuevo momento para que nos podamos encontrar, ojalá personalmente en la universidad, acá en la Universidad de los Andes, poderte escuchar también. Y pues darle las gracias también a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron hoy, a todas las personas que nos han seguido en este ciclo de charlas sobre el cuidado de sí y que esperamos que hayan sido de provecho también para ustedes. Y pues por supuesto quiero dar las gracias a Angélica Castillo, estudiante de la maestría en psicología, ya casi pronta a terminar su maestría en psicología con un tema también verdaderamente fascinante sobre lo que significa ayudar, en este caso a familiares de desaparecidos en un contexto también de conflicto armado y violencia política como el colombiano. Y darle las gracias también a Alexander, a Alex, por todo el apoyo logístico que hace posible que podamos tener todas las conexiones, transmitir adecuadamente en Facebook. Y por supuesto, dar las gracias al Departamento de Psicología y a la Facultad de Ciencias Sociales que hicieron posible el evento. Pilar, mil gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por haber venido. Un gran Gracias. Espero verlos otra vez. Eso Lo esperamos mismo, también. sí. Yo también quiero agradecer también a todas las personas que participaron desde distintos lugares en Colombia, en América Latina y de muchos lugares, a quienes estuvieron también presentes constantemente a lo largo de la cátedra, que creo que hubo personas que no se perdieron ni una sola sesión, y también muchas gracias a ti, Juan Pablo, y a la facultad. Fue un espacio también muy, muy enriquecedor. Mil gracias.
queremos contarles que las charlas por ahora siguen disponibles en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, pero también quería contarles que ya están siendo subidos los enlaces al canal de YouTube de nuestra facultad. Allí también pueden ver las sesiones y repetirlas. Y luego muy pronto, ya casi vamos a tener una nueva página web en la facultad. También van a tener los anuncios de las nuevas cátedras o de las nuevas temporadas y también de otros espacios de conversación a los que queremos invitarles. Gracias a todos y a todas. Feliz noche y que descansen, por favor.